¿Cómo están cada uno de ustedes? Una vez más aquí a través del canal virtual de nuestra universidad. Y en esta ocasión continuamos con nuestras clases. Hoy realmente va a merecer llamarla una clase apasionante sobre comprensión lectora. Ya hasta esta parte seguramente que te estás haciendo una serie de preguntas, te estás cuestionando y también te estás diciendo no es tan agradable la lectura. Sin embargo, te has preguntado cuán necesaria es la lectura, cómo es que leemos. Tenemos estrategias para poder leer. Cada uno de los textos se leen de la misma manera. Estas y otras interrogantes las vamos a absorber a lo largo de esta clase. Bienvenidos. Recordemos, para poder empezar, citando a un connotado escritor español, Fray Luis de León. Él decía, como decíamos ayer, como decíamos nosotros la clase pasada, hay una clasificación que encontramos en los textos, y estos son los textos narrativos, argumentativos, expositivo y el descriptivo. Esto por la intencionalidad que se discurre en el contenido de cada uno de ellos. Obviamente cuentan con una propia estructura, tienen su propia temática, tienen su propia manera de elaborarlos. Hay escritores que se han especializado en cada uno de ellos, como no. Si hablamos, por ejemplo, de un texto de opinión, estaríamos hablando de un texto argumentativo, y en ese caso podríamos citar a nuestro gran amauta José Carlos Mariátegui. ¿Recuerdas por ahí a la última noticia que salió para el día de hoy? ¿La leíste? ¿Compartiste con alguien? Ese es un texto expositivo. En algún momento también tú has podido ver las ofertas promocionales de alguna vivienda que quizá por ahí está en venta. ¿Qué tipo de techo tiene? ¿Es un techo aligerado? ¿Qué tipo de columnas tiene? ¿El color matizado en las paredes? Entre otras cosas. Ese es un texto descriptivo. Esto y más vamos a poder aprender nosotros, pero nos vamos a enfocar en un texto sumamente agradable. Tú has leído posiblemente a lo largo de toda tu formación básica, esto en la primaria y también en la secundaria, una cantidad de textos llamados narrativos. ¿Recuerdas las fábulas de Esopo? Qué fabulosas, ¿cierto? Aquellas que nos dejaban pensando con esa moraleja intrínseca en cada uno de ellos. Claro, el objetivo de estas en verdad es dejarnos una enseñanza. ¿Recuerdas esa obra apasionante de la Ilíada? De Homero, quien se dice que fue un ciego, aunque algunos presuponen que era una cantidad de narradores de transmisión oral que transmitían de generación en generación. Bueno, quizá eso poco interesa, pero sí importa la trascendencia de estas obras. La Ilíada, cómo no, destacar el valor que tenía Aquiles, el bravo guerrero griego, y cómo no, también la heroicidad de Héctor, su contentor. Este tipo de obras son aquellas que nosotros llamamos textos narrativos. Vamos entonces a ponernos a analizar esto que nosotros conocemos como los textos narrativos. ¿Tienen una estructura? Claro que sí. Imagínate de pronto una gran colina, como esa colina que nos acompaña aquí en la ciudad de Huancayo, que se llama el Huaytapallán, algo similar. Y si nosotros nos proponemos escalar, empezaremos por esta parte, más o menos a la mitad de la cuesta estaremos algo cansados, pero obviamente el límite es llegar a la cúspide. Queremos tocar de repente el hielo del Huaytapallana. Esto es una alegoría, por cierto. Cuando leemos un texto narrativo, pasamos por esos procesos. Nos generamos expectativas. Estamos pensando cada vez más y más y más. Queremos saber algo más de información. Es porque el texto narrativo ha sido construido de una manera tal que se genera la curiosidad. Esto es porque tiene este tipo de estructura. Un texto narrativo, básicamente, en primer orden, vas a reconocerlo porque tiene algunos ingredientes. Algo así como el condimento esencial y que no puede faltar en este tipo de textos. Hay un conjunto de personajes, sean estos personas o sean animales humanizados, como el de las fábulas, que son los personajes. Son necesarios para que exista un texto narrativo. Hacen algo, cometen algo, se pelean entre ellos, van en pos de conseguir un sueño, en fin, esos son los hechos. Pero obviamente también, tanto los personajes y los hechos suceden en algún lugar y también se da en un determinado tiempo. ¿Cómo empiezan estos textos? De muchas maneras, de varias formas, son variopintos. Acompáñenos, aventúrense junto a nosotros a esta nave de la imaginación que es la lectura. Empecemos por aquí. Todo texto narrativo debe de tener un inicio, o cuenta con un inicio. Seguidamente tiene el trama, que es cuando se va a dar el problema. En la parte más intensa tenemos el nudo y obviamente el desenlace, que puede ser bueno o malo, triste, fatídico o muy alegre. Empecemos por lo que dice aquí, el inicio.
¿Cómo es que empieza una obra narrativa, un texto narrativo? Pero quiero aclararte, no pienses solamente en las obras literarias cuando estoy hablando de textos narrativos. Seguramente que tú estás diciendo una obra literaria, ya sea de la literatura española, de la literatura universal, es el texto narrativo. No. Una biografía bien podría ser contado o considerado como un texto narrativo. Aquella historia que nos cuenta sobre el proceso de colonización del Tahuantinsuyo, bien también es un texto narrativo. ¿Te das cuenta? Es mucho más de lo que nosotros creíamos. ¿Cómo empieza? Puede empezar citando a los personajes, puede citando los hechos, mencionando el lugar o mencionando el tiempo. O a veces una amalgama de todo esto. ¿Te recuerdas cómo empieza el Quijote? En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Así empieza. O aquella inocente y hermosa narración que dice: había una vez una pequeña niña con una capita roja, la Caperucita Roja. Así se puede empezar, de muy distintas maneras. Pero no es texto narrativo si es que no sucede ahí algo, un problema. Eso es el trama. Tiene que suceder algún hecho que recomponga todo lo acontecido anteriormente. Ese problema va a llegar a su máxima expresión cuando tenemos aquí el nudo. La presentación del problema se realiza en el trama, pero la parte más intensa se da en el nudo. Es cuando de pronto el exégeta, o sea tú, el que lee, de pronto dice: ¿y qué sucederá? ¿Qué viene a continuación? ¿Sucederá que el protagonista va a vencer o fallecerá? Te llenas de múltiples preguntas, curiosidad. Así está estructurado un texto narrativo. Y al final, cuando duró muy poquito el nudo, llegamos a la parte final que se llama el desenlace. Imagínense ustedes, estamos hablando de la Caperucita Roja. ¿Por qué no utilizamos este cuento para que los podamos explicar? La Caperucita Roja recibe el encargo de su mamá y le dice: tienes que llevar estos panecillos para tu abuelita, que se siente bastante enferma. La Caperucita, muy diligente, ella acepta, dice: claro, por supuesto, claro que lo puedo hacer. Pero le dice una advertencia a la mamá: cuidado, que en el bosque está un lobo, es muy feroz, cuidado con él. Muy a pesar de las advertencias, la Caperucita no hará caso. Lo veremos más adelante. Cuando están caminando entre el bosque, entre la maleza, entre los árboles, lo enmarañado de este bosque, se encuentra efectivamente con el lobo. Ya hemos pasado el inicio y estamos entrando al tramo. Quizá ahí no había problema. Si la Caperucita dice: bueno, lobo, es un gusto de saludarte, bueno, yo tengo que ir por este lado, no voy a desviarme de mi camino. Pero la muy caperuza tenía que hacerle caso y decide entrar en competencia con el lobo. Le dice: ¿quién llega más primero a la casa de la abuelita? El lobo por un camino y ella por otro camino. Se desvió de camino, aceptó la propuesta del lobo. Obviamente se generó el problema. Estamos en el tramo. ¿Cuál crees que sea en este cuento la parte más intensa? Aquella que ya querías descubrir. ¿En qué momento está? ¿Cuando el lobo devora a la abuelita? ¿Cuando el lobo se disfraza de la abuelita? No. Creo que se encuentra cuando ingresa la Caperucita y encuentra ya al lobo disfrazado. Y empieza a curiosear. Le realiza una serie de cuestionamientos, de preguntas. Le dice: abuelita, pero qué grandes orejas tienes, qué grandes ojos tienes. En ese momento, que es de corta duración, antes del ataque del lobo, estamos en el nudo. Más adelante se nos cuenta de que viene el cazador, viene la mamá y logran salvar a la Caperucita. Ese es el desenlace. Los textos narrativos han sido creados por alguna razón, con alguna intención. Unas veces de llenarlos de alguna metáfora, de alguna enseñanza, de alguna moraleja, como son lo que vendría a ser las fábulas. En algún momento de darnos a conocer hechos históricos, como los mitos. Pero cómo no, de contarnos de la vida de determinadas personas, en la biografía, y algunas veces contarnos de algún pueblo, en las crónicas. Ese es un texto narrativo. Ahondemos un poco más. Quisiera hablarles a ustedes acerca de un ejemplo de cómo es un texto narrativo. Pero quiero incidir en algo, y quiero ser enfático en esto. Los textos van a tomar vida cuando nosotros lo alimentamos de energía. ¿Y cómo se alimenta de energía un texto? Pues leyendo como se debiera de leer. Muchas veces leemos y matamos, asesinamos, obviamente hablando metafóricamente, al texto. No leemos dándole la entonación, el volumen, el tono respectivo. Tomen aquí esta apasionante lectura.
Esta lectura nos habla de una tradición que se realiza en la parte de la costa, para ser muy exacto, en la zona de Chincha, donde habitan la gente de color, y nos cuenta un poquito acerca de su tradición. El título, Etoironga. Por cierto, es necesario siempre citar a quién es el autor, y en este caso es José Galvez Ronceros, en su libro Monólogo desde las tinieblas. Dice la historia: por un camino solitario iba una negra montada en una burra, trus, 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 cuando de repente, ¡ay Jesús!, gritó la negra dando un grito con la burra. De las chacras vecinas había entrado en el camino un negro montado en un burro, pero enseguida la negra se dio cuenta que era su compadre, y abanicándose con la mano y al mismo tiempo resoplando, le dijo: ¿qué susto me ha dado usted, compadre? Hola, comadrita, ¿cómo está usted? Y montados sobre sus animales, se fueron juntos por el camino. Compadre, dijo más adelante la negra, mirando al negro por el rabillo del ojo, el camino está solito. Ujú, dijo el negro sin mirar. Siguieron avanzando y la negra nuevamente habló: compadre, yo le tengo miedo a usted. Ujú, dijo el negro, esta vez también sin mirarlo. Al llegar donde el camino trazaba una curva prolongada, la negra volvió a hablar: compadre, ¿usted me quiere tumbar? Entonces el negro la miró y le dijo: comadrita, si yo la tumbo en este camino, ¿usted grita? No, compadre, porque atarrón que estoy. Es la forma quizá más cercana a lo que debemos de leer. Hay que darle vida al texto. Nos cuenta la tradición, el modus vivendi, como dirían algunos, parte de la idiosincrasia de esta parte del país. Claro que sí. Aquí, sin embargo, hay que tener cuidado en algo. No puedes tomar esto como una realidad. Hay que pensar que existen textos narrativos reales y también ficticios. Por ende, aquí se maneja un tipo de lenguaje. Muchas veces dentro del texto narrativo, el lenguaje más utilizado por sus creadores, o sea, los autores, es el metafórico. Cuando aquí nos cuenta, por ejemplo, hay algunas palabras que están utilizadas en un sentido alegórico. Cuando dice, por ejemplo, la negrita, después de que está siendo desairada por el compadre, porque ustedes se dan cuenta que se encuentra a lo largo del camino, y le da una serie de insinuaciones. El camino está solito, a lo que él dice: ajá, claro, sí, ya me di cuenta. Compadre, yo le tengo mucho miedo a usted. Sí, sí, bueno, ni hablar. Hasta que la negrita seguramente dice: pues, no, le voy a decir las cosas de frente. Compadre, ¿usted me quiere tumbar? Eso es lo que le dice. ¿A qué se refiere la tumbada? Sí, sí, no te equivocas, es lo que acabas de pensar. Lo está diciendo en un sentido metafórico. Y el compadre le dice: comadrita, si yo la tumbo en este camino, ¿usted va a gritar? No, ¿qué voy a gritar? Si ni voy a poder, porque hasta ronca estoy. Dice así. Entonces, leamos un texto narrativo como debería de ser. ¿Tú has leído la Biblia? Claro que sí. Pero no lo leamos de manera dogmática. No pensemos que todo lo que dice ahí va a suceder tal y como se narra. Muchas veces hemos terminado asustados, como me sucedió a mí, cuando hemos leído el libro del Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué terrible! De pronto uno dice: así será el fin de nuestros tiempos. Pero existe mucha metáfora, existe mucha alegoría. Entonces, es menester de que nosotros entendamos de que existe ese lenguaje metafórico, existe el lenguaje simbólico. Ese tipo de lenguaje es muy propio del texto llamado narrativo. Sigamos aventurándonos en este mundo apasionante y ahora en el caso particular del texto narrativo. Vamos a utilizar en esta parte una de las grandes herencias que nos dejó un filósofo clásico como Platón. Me refiero al mito de la caverna, que es una apología a cómo una persona va despertando de la ignorancia hacia el conocimiento. Vamos a utilizar esto para de pronto utilizar también y explicar cómo es que se debe de leer un texto narrativo. Platón nos deja esto en su libro que se llama La República y nos cuenta que un grupo de hombres había nacido en lo más profundo de una caverna. Ellos yacían atados de pies y manos, estaban encadenados y también la parte de la cabeza. Así es que siempre estuvieron de esa manera. Cada cierto tiempo ingresaba un grupo de hombres, prendía una fogata y ellos se posicionaban detrás de esta pared que también habían construido. Sobre ellas alzaban unas siluetas de ciertas imágenes. Estas imágenes, al verse reflejadas por el sol, obviamente tenían una sombra. Las sombras, como en este caso, por ejemplo, podían ser de un ave, de un árbol, de un jarrón, etc. Esa era toda la realidad que conocían. Habían nacido, habían crecido.
Como no todo se mantiene estático, uno de ellos logra escapar. Al escapar, sale, ¿y qué creen que sucede? Obviamente lo que nos sucede a nosotros, que cuando salimos de la oscuridad a la luz, quedamos ciegos. Es tan fuerte el resplandor del sol que quedamos enceguecidos. Eso es lo que pasó con este hombre. Al recobrar poco a poco la vista, se cuenta, o cuenta Platón, de que éste fue observando todas las cosas que antes le habían sido negadas. Había observado, se dio cuenta que de pronto los árboles no eran del tamaño de las aves, y las aves no eran tan grandes como ellos imaginaban. Las aves, por el contrario, incluso yacían, se posaban, habitaban los árboles. Y los jarrones eran de distintas maneras. Esta es una manera de cómo Platón nos explica cómo es que nosotros pasamos de la ignorancia hacia el conocimiento. ¿Ya te diste cuenta? El sol, que emana luz, es el conocimiento liberador. Este hombre no se quedó ahí, quiso regresar, y sí, así lo hizo. Regresó y le contó a quienes estaban ahí dentro. Les dijo todo lo que había visto y que esa realidad creada para ellos no era exacta. ¿Cómo lo tomaron? Le dijeron que estaba loco, que realmente no era como él suponía. Eso, y así concluye el texto. Pero nosotros debemos de pensar en algo. ¿Qué nos quiso decir Platón con toda esta apología, con este sentido metafórico? Claro, es que utilizó un lenguaje connotativo para decirnos algo denotativo. Sí, acabo de utilizar dos categorías que en el análisis de un texto narrativo lo debes de tomar en cuenta. El lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Te explico. El lenguaje connotativo es el lenguaje metafórico, es el lenguaje simbólico, mientras que el lenguaje denotativo es el lenguaje literal, tal y como son las cosas. Para explicarte voy a recurrir a lo que a veces nos gusta muchísimo, que son las parendias. Tú lo conoces con el nombre de los refranes. ¿Has escuchado alguna vez que dice perro que ladra no muerde? Si tú lo tomas literalmente, te topas por la calle con un perro y le dices, por más que estás ladrando no me vas a morder, porque yo sé, porque dice perro que ladra no muerde. Estás utilizando en un sentido connotativo. Ese perro en algún momento sí te va a morder. Pero lo que quisieron decir, o lo que la tradición nos dice a través de este refrán, es que las personas que dicen mucho, al final poco hacen. Cuando yo lo interpreté, lo estoy trasladando de la connotación a la denotación. Cuando alguien dice, anda con lobos y aprenderás a aullar, no quiere decir que literalmente vas a buscar un grupo o una jauría de lobos y vas a convivir con ellos. Al mismo estilo de danza con lobos, no, claro que no, eso no te está diciendo. Sino de que lo que nosotros recogemos de las personas es por contagio. Imitamos las acciones, imitamos la conducta de las personas. Acabo de hacer lo mismo que el caso anterior. Del lenguaje connotativo, acabo de trasladarlo al lenguaje denotativo. Y así es como debemos de leer. Si nosotros lo tomamos literalmente, el texto narrativo, vamos a tener un conjunto de equivocaciones. Por eso siempre te digo, primero lo que debes de hacer es saber qué tipo de texto estás leyendo. Es argumentativo, entonces estás frente a una opinión. Es descriptivo, estás frente a un conjunto de características. Es expositivo, estás frente a una información. Y cuando es un texto narrativo, estás a un conjunto de hechos realizados por unos personajes. ¿Y qué pasa con este caso de el mito de la caverna, planteado por Platón? Si nosotros acabamos de explicarles qué es lo que nos cuenta Platón, estaríamos en el lenguaje connotativo. Pero detrás de eso hay toda una explicación, es decir, podemos trasladar a la parte denotativa. ¿Qué nos habrá querido decir? Obviamente esas sombras reflejadas en la cueva y los hombres que solamente podían ver eso, sombras, eso representa el engaño. Es la parte creada, es el mundo impuesto, implantado por los grupos en el poder, por ciertas necesidades y condiciones. Nos han puesto un mundo que nosotros lo creamos. Es una realidad preconcebida. Esa parte es el engaño. Pero cuando de pronto alguien sale, cuando éste escapa, ¿qué representa? Representa la liberación. Y según Platón, la liberación se da a través del conocimiento. En un tercer paso, sabemos que una vez que hemos salido a la verdad, la luz, la ciencia, el conocimiento, aparte de liberarnos, nos va a permitir ascender, nos va a permitir distinguirnos. Vamos a ser diferentes el uno con el otro. El poder del conocimiento es lo que nos dice Platón. Pero claro,
Este señor, una vez que ha logrado ese conocimiento, no se va a quedar consigo, va a querer retornar. Claro, es una condición intrínseca a cada ser humano. Lo que hemos aprendido no lo guardamos para nosotros, lo queremos dar a conocer, o al menos algunos pensamos así. Eso es lo que hizo este hombre, que había escapado. Retorna, regresa y se lo transmite a aquellos. Pero no es fácil de pronto decir las cosas contrarias a esa realidad establecida. No es fácil de pronto contradecir a una realidad preestablecida por algunos. Para que me entiendas, tú te imaginas cómo les fue a Nicolás Copérnico y a Galileo Galilei en una época medieval cuando las ideas de la iglesia eran las que dominaban. A uno de ellos lo mataron y al otro le dieron un arresto domiciliario de por vida, el cual, producto de haberse sumergido en una profunda depresión, finalmente murió. Les fue mal. Los catalogaron como a este personaje, también le dijeron que estaba loco. Así es como debemos de leer. Es apasionante, es gustoso. Cuando nosotros leemos la Odisea, ¿cómo has interpretado ese conjunto de viajes que tiene Odiseo para llegar a su querida Ítaca, donde le aguarda Penélope y su hijo Telémaco? ¿Cómo tomaste cuando de pronto pasó por la isla de las sirenas? Ese canto de sirenas, que era atractivo, pero las sirenas utilizaban esto como arma mortal para atraerlos, atraparlos y luego devorarlos. Odiseo, ¿qué dijo? A sus hombres: ustedes tápense los oídos con cera, a mí sujéteme al mástil mayor de la embarcación. Él estaba descubierto los oídos. ¿Qué nos representa? Las múltiples tentaciones que puede tener un líder. Pero ese líder tenía que enfrentar todas esas vicisitudes. ¿Es una alegoría que de pronto nos planteó Homero? ¿Es una forma de interpretar? Claro que sí. Y todos los textos narrativos debiéramos de hacerlo eso. Claro, obviamente, algunos textos narrativos ya de por sí están en el lenguaje denotativo. Y eso sí los debemos de tomar de manera literal, tal y como está. Siempre solemos decir de que somos una entidad propia, un universo único. Y la verdad que las personas que llegan a esta conclusión no se equivocan. Somos distintos. Cada uno de nosotros está codificado genética, biológicamente, culturalmente de una manera tan distinta. No nos podemos parecer ni siquiera a nuestros hermanos. Somos distintos. Pero ¿te has hecho la pregunta de por qué somos distintos? Somos distintos por nuestra entidad biológica. Anatómicamente somos distintos, somos diferentes. Bastaría con preguntarle a un anatomista y decirle si dos gemelos de pronto se parecen. La respuesta que nos van a decir: no, no se parecen, ni siquiera ellos. Primera cuestión por la que somos distintos. También somos distintos por la procedencia cultural. El hecho de venir de una determinada región, por ejemplo de aquí del país, ya sea de la región andina, ya sea de la costa, ya sea de la selva, hace que nosotros carguemos nuestra cultura. La cultura no es un ente que nosotros lo dejamos en alguna parte. Ese conjunto de valores materiales y espirituales llamado cultura, lo cargamos con nosotros, lo llevamos a distintas partes. ¿Por qué crees que de pronto en Lima, que se da esa gran mixtura social y cultural, hay gente que viene o que va de la sierra y que quiere seguir comiendo su deliciosa pachamanca? Y al no encontrar un sitio propicio, termina haciéndolo en la azotea de alguna de las casas. Obviamente se acondiciona los ingredientes, el contexto y qué sé yo. Es porque está transportando su cultura. Y eso lo hace único, eso lo hace distinto. Somos distintos también por nuestras experiencias personales. La vida que llevan ustedes, la vida que han llevado y la vida que posiblemente van a llevar es una sumatoria de experiencias. Esa secuencia de hechos vivenciales, vividos por ustedes, hace que seamos únicos. No creo que en el tema del amor todos hayamos tenido la misma experiencia. No todos hemos sufrido de la misma manera. No todos nos hemos alegrado de la misma magnitud. Somos distintos. Y somos distintos por esta parte que me interesa, el lenguaje. El lenguaje es un elemento cultural. Tenemos ciertos matices que nosotros utilizamos en determinados momentos. ¿Alguna vez te salió el P? Pues sí, claro, el P en más de una ocasión nos ha salido. Claro P, sí P, ya P. Pareciera que es nuestro sello personal, nuestro sello de identidad. Y eso lo trasladamos de un lugar a otro. Identificamos, por ejemplo, a las personas que son de determinadas nacionalidades por el tono y el timbre de voz. A nuestros compoblanos, muy a pesar que todos llamamos en esta anchurosa patria llamado Perú, ¿cómo no? También los podemos ubicar por el timbre de voz. Fácilmente, cuando hay alguien que viaja a la costa, es identificado porque pertenece a la región andina por la tonalidad, por el timbre de voz. E igual, los señores que vienen de repente de Chincha, los de Piura, los de Pucallpa, a todos ellos los podemos identificar por el lenguaje. He querido decir esto, ¿por qué?
porque nosotros somos únicos, y al ser únicos, al enfrentar un texto narrativo, obviamente la impresión que este cause sobre nosotros va a ser distinto. De repente para algunos les puede agradar, para algunos les puede gustar, pero ojo, eso no significa que van a haber distintas maneras de comprender ese texto. Alguna vez he escuchado de manera errática que algunos dicen, yo interpreté de esta manera, no, yo entendí de esta otra manera, no, para mí me dejó este mensaje. No es así. Todo el mensaje y la interpretación es única. Por más que nosotros seamos distintos, la impresión emotiva sí puede ser única. El gusto, el agrado también de hecho que va a ser único, pero no más así la interpretación que nosotros podamos darle. Y vuelvo a repetir, el lenguaje, que juega un papel sumamente importante, es llevado a otro plano, el plano metafórico, el plano simbólico. Eso nosotros debiéramos de siempre tomarlo en cuenta. Te pongo aquí, parafraseando un poco, es decir, cambiando un poco el lenguaje. Imagínense que el título de esta película, conocida por ustedes, lo cambiamos. Sé lo que hicieron el verano pasado, eso es el original. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo le cambio esta palabra? Sé lo que rajaron el verano pasado. La palabra rajar va a tomar una cantidad de matices distintos, una concepción semántica distinta del uno del otro. ¿Cómo qué se entendería aquí la palabra rajar? Por ejemplo, rajar sería chismear, calumniar, desacreditar, cotillar, etc. Esa palabra rajar, si tú lo buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, obviamente que vas a entender que rajar es partir algo, dañar algo. Pero aquí ya lo estamos utilizando en un sentido metafórico. Esa es una propiedad muy particular de los textos narrativos. Ese lenguaje connotativo, la mayoría de las personas lo suele utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que nosotros podemos analizar un texto narrativo? Lo básico, te diré, que para poder decir que hemos entendido un texto narrativo, es por lo menos sacar el tema, descubrir de qué trata el texto. ¿Te recuerdas del texto anterior? Acerca de la negrita y su compadre, los cuales se encuentran, y el negrito al final le dice, ¿la puedo tumbar, comadre? Y la negrita le dice, claro que sí. ¿Cuál es el tema? Aquí nos confundimos. Hay algunos que dicen, por ejemplo, el tema sería el negrito y la negrita. Otros dirían, pues no, es el burro del compadre. No, es la negrita y su compadre y el burro. No. Aquí, y en la mayoría de los textos narrativos, los temas se dan de manera implícita. Acabo de utilizar otra categoría. Lo implícito, y obviamente todo lo contrario, es lo explícito. Te explico. Lo implícito es aquello que no se ve, pero se sobreentiende. Es aquello, voy a decirlo de manera simple, aquello que está escondido. Mientras que lo explícito es aquello que se ve, se observa, está tan evidente. La mayoría de los textos narrativos manejan un tema llamado implícito. No se dice, pero está dentro de ello. ¿Cómo catalogaríamos la conducta de la morena? ¿Qué es lo que sucede cuando de pronto le dice el camino está solito? Yo le tengo mucho miedo a usted. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama seducción? Más exacto es insinuación. Entonces aquí el tema es la insinuación. En ninguna parte del texto se dijo, pero obviamente ese es el tema que nosotros debemos entender. Ese es un texto narrativo. Trabajemos un poquito más. Este texto me transporta imaginariamente a los lugares de la región andina, donde a veces tienes por ahí una vaquita y no tienes el toro para que se pueda reproducir. Así que la gente de nuestros Andes lo que hace es alquilar los servicios, entre comillas, de un toro, y bueno, pues la vaquita al final va a tener sus crías, el toro también se le hace un respectivo pago al dueño y todos terminan contentos. Esto también se realiza en la ciudad. A veces hay una perrita que es de una raza con pedigrí, de una raza de perros, y de pronto por ahí tratan de buscarle también otro perrito para que puedan tener sus cachorros y conservar la línea de la raza. Esa es una especie de alquiler. Imagínense esto, observen esto. A alguien se le ocurrió parodiar con esta anécdota o con esta forma de vida. Vamos a leerla. El título del texto dice Pago por un garañón. La señora Jacinta, al enterarse que su hija estaba embarazada, fue donde el seductor, muy furiosa iba, con un palo en la mano. Con todas sus fuerzas golpeó la puerta como queriendo romperla. Salió un niño. ¿Dónde está tu padre?, preguntó la mujer. Se ha ido a trabajar, señora. ¿Y tu madre? Se fue a pastear mi chancho. Ahora, ¿cómo arreglaré con tus padres? Tu hermano mayor ha embarazado a mi hija.
Ah, no sé señora, mis padres cobran 10 soles por mi burro. Por mi hermano, ¿cuánto pues será? Eso es lo que dice el niño. Y yo le agradezco mucho a José Obregón Morales, vale la pena siempre mencionarlos, porque ellos son los autores. La pregunta es, ¿cuál es el tema? ¿El alquiler del hermano, dijiste por ahí? ¿Es el niño y la señora? No. Hay algo que sucede por ahí. Mira cómo de pronto la señora va a reclamarle porque su hija ha quedado embarazada, no le encuentra a los señores y encuentra al niño. Pero el niño creo que no le responde porque quiere burlarse o pretende burlarse de la señora. Le dice, mira, por mi burro cobran 10 soles, por mi hermano, ¿cuánto pues será? Él cree que de pronto al burro también lo han alquilado. ¿Eso cómo se llama? Se llama inocencia. Y ese es el tema, la inocencia en los niños. Ese es un tema. No hemos llegado de repente a ese nivel. Por eso es que cuando leemos algún texto narrativo, lo tomamos las ideas que plantea este texto de manera tan literal. Ese es un error. Debemos saber distinguir entre lo ficticio y lo real. Este es un texto narrativo. ¿Alguno más que de repente nosotros podamos disfrutar? Claro que sí. Miren, esto es parte, ¿cómo no? Los textos narrativos sirven para pintar de plano cómo es nuestra sociedad, lo que ocurre en nuestro entorno, circunstancias cotidianas. Animémonos a leer esta parte de aquí. Un cortísimo suceso, dice. Una mujer vestida de negro entra a una farmacia y le exige al farmacéutico, por favor, quiero comprar arsénico. El arsénico es tóxico y letal. El farmacéutico quiere saber más cosas antes de proporcionarle la sustancia. ¿Y para qué quiere la señora arsénico? Para matar a mi marido. ¡Ah, caramba! Lamentablemente para ese fin no puede vendérselo. La mujer, sin decir palabra, abre la cartera y saca una fotografía de su marido abrazando desnudo en una cama con la mujer del farmacéutico. Mil disculpas, dice el farmacéutico, no sabía que usted tenía receta. Gracias a Armando Arteaga, en el año de 1952, esto en Vibra. Miren, cómo los textos narrativos van descubriendo y van mostrándonos las realidades culturales, la idiosincrasia, la forma de ser de cada uno de los lugares. Claro, hasta estas alturas seguramente que te diste cuenta de lo que pretendo decirte. Los textos narrativos son ricos de tradiciones. Es una forma de conocer. Me recuerdo por ahí, en algún momento, me tocó dictar un curso que se llamaba Sociedad y Literatura. O sea que podemos conocer a la sociedad a través de las muestras literarias. Porque la literatura es una forma de cómo se manifiesta el pueblo. O es una forma de reconocer cómo se manifiesta una determinada cultura. En este curso nosotros leíamos una cantidad de obras literarias y a través de los cuales podíamos conocer determinados tipos de sociedades, determinados momentos. Entonces, vale la pena leer literatura regional, literatura nacional y literatura internacional. Recuerda que hay un libro en alguna parte que está esperando por ti y que obviamente espera que tú te animes a aventurarte en este mundo maravilloso llamado literatura y, cómo no, a través de la lectura. Nosotros estaremos siempre llanos a poder responderte a través de este aula virtual. Siempre deja tus sugerencias y algunas preguntas en el video para lo que te interese saber. De repente, si por ahí tienes algún tema que quisieras que podamos incidir o en la que podamos ser enfáticos, anímate, que nosotros estaremos llanos siempre a contestarte. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad.